Pues buenas tardes, vamos a arrancar ya porque ya son menos cuarto. A los que vayan estando en la sala de espera les voy a ir incorporando según les vea. Y lo mismo que os he dicho antes, si alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta al final, pues me va dando a través del chat, perdón, a través del chat me va diciendo que quiere hablar y ya le hace la pregunta directamente a Víctor. ¿Y qué más os tenía que decir? Sí, que cerréis los micros, hacéis el favor, ¿vale? Para que no se filtre el sonido del ambiente que tengáis vosotros ahí. Y sin nada más, pues nada, paso la palabra a Ricardo Villacieros, el director del departamento, para que os comente. Cuando quieras, Ricardo. Hola, buenas tardes de nuevo. Bueno, damos comienzo a la segunda conferencia del día de hoy, que la va a impartir Víctor Martínez, licenciado en Ciencias del Deporte y experto en entrenamiento deportivo, además de ser cuarto dan de karate y entrenador nacional, haber sido miembro del equipo nacional, etc., etc. Al igual que las anteriores conferencias, la sesión durará pues 1 hora aproximadamente y después pasaremos pues a las posibles preguntas. Y como hemos dicho antes, al final, por favor, dar vuestro nombre con nombre, 2 apellidos y DNI para los que queráis solicitar pues el diploma correspondiente. Y nada, Víctor, te dejo, son todo tuyos. Venga, buen curso. Venga, muchas gracias. Voy con ello. Voy primeramente a compartir la pantalla para comprobar que lo veis correctamente y a partir de ahí pues vamos arrancando. Vale. Sí, Magín, tú que estás ahí un poquito al loro, ¿se ve correctamente? Vale, perfecto. Sí, sí, se ve perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues para comenzar, en primer lugar, dar las gracias a la Federación Madrileña de Karate, también agradecer a Ricardo Villacieros por contar conmigo para poder impartir esta charla y bueno, espero que sea lo más útil y lo más productivo para todos vosotros y bueno, pues con ello vamos a comenzar. La charla en lo que se basa es en la preparación física en karate en tiempos de COVID-19. Ahora estamos viviendo una situación un poquito compleja, un poquito distinta, que nos está haciendo un poquito cambiar todas nuestras formas de dar las clases, de prepararnos físicamente, porque luego encima también llegan los campeonatos y tenemos que estar lo más activos físicamente posibles. Vamos a ver si soy capaz de pasarla. Muy bien, bueno, pues ¿qué es lo que vamos a aprender en esta charla o qué es lo que vamos a ver? En primer lugar, lo básico sería saber actualmente en la Comunidad de Madrid cuáles son las normas que nosotros tenemos para la práctica deportiva. Normalmente, pues hemos visto que van cambiando constantemente, hay áreas que están restringidas, hay otras áreas que no están restringidas y en función de eso nuestra actividad deportiva va modificándose, pues bueno, ahora cada vez un poquito menos, pero antes cada semana encontrábamos normativas nuevas. A partir de ahí, ¿qué es lo que vamos a ver? Son los aspectos físicos importantes para kata y para comité. Estos aspectos importantes no es que sean los únicos, porque sabemos que todo depende de muchísimos más factores a la hora de la realización de un kata o de un combate, pero veremos algo que es, bueno, conjuntamente puede valer para una modalidad y para la otra. Luego, lo que sí os plantearé es una propuesta práctica sobre cómo poder enfocar la preparación física tanto para los deportistas como para los sensei, los maestros, puedan saber qué ejercicios suelen ser los más recomendados y cuáles son los que más transferencia van a tener para la mejora del rendimiento tanto en katas como en comité. Y a partir de ahí, pues con esos ejercicios, lo más importante que vamos a ver es los errores más comunes que se suelen cometer. Sobre todo, pues ahora veremos más adelante con qué ideas es importante saber acometer esos ejercicios de la mejor manera posible. Bueno, en primer lugar,
podemos ver la normativa para la práctica deportiva que tenemos actualmente. Son dos, una de ellas es la Orden 668 del 2020, del 19 de junio, la cual se puso en marcha una vez terminado el estado de alarma el 19 de junio. A partir de ahí se ha ido modificando y también tenemos la Orden 1405 del 2020 del 22 de octubre, en la que delimita cómo tiene que ser la práctica deportiva, tanto en zonas con restricción como con zonas que no tienen restricción. Bueno, por parte de la Federación Madrileña nos llegó a todos los clubes estos documentos en los que nosotros tenemos que legalmente cumplir con ellos, evidentemente. Y todos nuestros deportistas lo están asumiendo de la mejor manera posible porque, bueno, al final se están dando una nueva serie de circunstancias que nos tenemos que ir adaptando y que no es todo como veníamos haciendo anteriormente. En el caso de nuestro deporte, de deportes de contacto, lo que habría que destacar, en primer lugar, sería el uso de la mascarilla, obligatorio siempre el entrenar, bueno, incluso ahora mismo el competir también con la mascarilla. Eso también nos va a ver modificado nuestro planteamiento de la preparación física, porque evidentemente todos nuestros deportistas necesitan una adaptación. Ahora vemos también que los combates se han visto reducidos en tiempo, intentando adaptarse, pues con el entrenamiento de la preparación física pasaría lo mismo. Tendríamos que bajar un poquito la carga de trabajo que nosotros queremos hacer y los tiempos de recuperación tendrían que ser un poquito más amplios. Luego, en cuanto a la práctica en grupos, en espacios interiores, la normativa lo que nos dice es que tienen que ser grupos de 6 personas y entre los grupos de 6 personas tiene que haber una distancia de seguridad de 3 metros entre los distintos grupos. Y luego, más específicamente, también en los deportes de contacto, si nos referimos a lo que es el entrenamiento y la competición, sobre todo la competición, sigue el protocolo que está marcado por el Consejo Superior de Deportes y, bueno, muchos de vosotros pues ya sabréis que en los campeonatos de España que se están celebrando últimamente, pues se está siguiendo escrupulosamente ese protocolo. Y luego, en cuanto al entrenamiento en precompetición, lo que nos dice la normativa es que solo podemos tener un máximo de 20 personas. Es decir, nosotros tenemos los grupos de 6 personas separados en 3 metros entre los grupos, pero en esa clase solo podemos tener máximo 20 personas en tiempos de precompetición y en competición tendremos que tener como máximo 25 personas, no superando ese aforo que es importante. Dicho esto, que es un poco la introducción y un poco para enmarcar la preparación física, que ahora vamos a hablar de los ejercicios y cómo poder abordarla, pues tenemos que tener claro que esto que nos está indicando, que la mayoría de los casos la preparación física la tenemos que hacer muchas de las veces individualmente y si no individualmente en grupos muy reducidos. Entonces, a lo mejor sí que cambia con respecto a trabajo que se hacía antes en grupos más amplios, etcétera. Y bueno, pues ahí nos tenemos que ir un poquito adaptando o incluso también como nos pasó en la época del confinamiento donde, bueno, teníamos que entrenar en casa, seguir preparándonos físicamente como buenamente podíamos. Entonces, también el trabajo tenía que ser de manera individual. Bueno, ahora vamos a ver, como os he comentado, uno de los aspectos más importantes en el karate, tanto en la parte de kumite como en la parte de kata. ¿Qué es importante? Normalmente en la parte de kumite siempre tenemos la importancia del ciclo estiramiento-acortamiento.
¿A qué me refiero con el ciclo estiramiento-acortamiento? El ciclo estiramiento-acortamiento se refiere a cuando se produce una contracción excéntrica y luego hay otra concéntrica. ¿Qué se produce en esa contracción excéntrica y concéntrica? Para que todos nos entendamos, se refiere a lo que son los saltos. Estamos botando y estamos constantemente haciendo ese ciclo estiramiento-acortamiento. ¿Qué es lo que produce ese ciclo estiramiento-acortamiento? Lo que produce es un reflejo miotático que a su vez produce una energía elástica. Esa energía elástica se utiliza para la parte concéntrica del salto, es decir, cuando sube hacia arriba. Es importante, normalmente hoy en día en la modalidad de comité y sobre todo el comité deportivo estamos viendo que cada vez la movilidad es muy importante, sobre todo por tanto a la hora del bote como a la hora de las entradas y las salidas en comité. Y siempre, bueno, pues sí que antiguamente se peleaba un poquito más en estático, un poquito más con la anticipación y hoy en día van un poquito más al ataque, la movilidad es mucho más rápida, de pronto juegan muy bien con los espacios del tatami, por lo que siempre se le da esa importancia al ciclo estiramiento-acortamiento. Normalmente siempre se trabaja mucho los saltos, la pliometría, etc. ¿Qué es lo que pretendemos con esta movilidad que hoy en día se está dando? Es tener un menor tiempo de impacto. Normalmente nosotros en comité lo que no se suele referir es que peguemos muy fuerte. Normalmente lo que se suele intentar es que entremos y salgamos lo más rápido posible, por lo que el tiempo de impacto tiene que ser menor. Igual que cuando estamos botando, el tiempo de impacto con el tatami tiene que ser lo menor posible para que la movilidad por todo el espacio sea mucho más rápida. Eso con respecto al área de comité. Y bueno, pues con respecto al área de kata, ¿qué es lo que se produce? Siempre, vamos, altísimos niveles de aceleración y desaceleración. Y sobre todo, hoy en día, donde la puntuación tiene su parte técnica y su parte atlética. Entonces, sin desfigurar esa parte técnica, lo que siempre se está viendo y cada vez mucho más es esa parte atlética. Los competidores pues cada vez son más fuertes, más potentes, más rápidos y sobre todo, que es lo que le venimos diciendo siempre a nuestros deportistas, a lo mejor estamos haciendo Gijón y bueno, normalmente vamos haciendo repeticiones y le decimos, venga, sigue haciéndolo más rápido, venga, un poquito más fuerte, venga, a ver si eres más potente, tienes que darle más fuerza. Y bueno, utilizamos esos términos, pero al final lo que queremos decirle específicamente es que haya entre un movimiento a otro o entre un conjunto de movimientos, lo que queremos que haya es que mucha aceleración en poco espacio de tiempo y lo que luego queremos es que haya una desaceleración en poco espacio de tiempo. Y eso es, bueno, lo que normalmente, pues como digo, decimos a nuestros alumnos. Venga, un poquito más fuerte, un poquito más rápido, un poquito más. Entonces, bueno, siempre lo que intentamos hacer es que haya una aceleración muy rápida en poco espacio de tiempo y una desaceleración muy rápida. Todo ello, ¿cómo se produce? A través de las cadenas cinéticas. Es decir, a través de la coordinación del movimiento. Siempre el movimiento, como todos sabemos, tiene que ser un movimiento armónico y, como se suele decir, o como es, nosotros ejercemos la fuerza desde el tatami. Y entonces, con esa fuerza desde el tatami la vamos transmitiendo al resto del cuerpo. Eso es lo que se llama las cadenas cinéticas. Al final, lo que queremos es que esa aceleración y esa desaceleración se produzca en todo nuestro organismo de manera coordinada a través de las cadenas cinéticas. Entonces, esos son los aspectos más importantes, tanto en comité como en kata. ¿Y qué tiene en conjunto esto? El conjunto y lo que tiene en común ambas partes es la importancia tanto del glúteo como del abdomen. Lo que normalmente decimos que es el core hoy en día. Pero bueno, son los músculos implicados, y esto es lo más importante, son los músculos implicados tanto para la aceleración como la desaceleración. Por lo tanto, es en lo que se tienen que basar
mucho o gran parte de nuestros ejercicios físicos. Y con ello, ahora lo veremos un poquito más adelante, no estoy hablando de matarnos a hacer abdominales. Ahora veremos qué tipo de ejercicios hay, cómo se pueden clasificar y veremos que no es cuestión de tirarnos haciendo abdominales no sé cuántas repeticiones antes de la clase, durante la clase, al final de la clase y demás, sino intentar hacerlo de una manera más coordinada y procurando que haya esa coordinación entre todas las partes del cuerpo. Bueno, aquí os he dejado una pregunta en la que pongo si sabemos qué estamos entrenando. Normalmente, pues siempre decimos, vamos a trabajar la fuerza máxima, vamos a trabajar la hipertrofia, vamos a trabajar fuerza-resistencia, vamos a trabajar resistencia aeróbica. Todas las capacidades físicas siempre llegamos y decimos qué es lo que estamos entrenando o las manifestaciones de las capacidades, ya sea fuerza-resistencia, potencia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo sí que aquí os lanzo la pregunta, si queréis, bueno, como estáis todo el rato escuchando, pues sí que me gustaría que interaccionásemos un poquito. Entonces, para ello, a través del chat, ¿vale? Pues decirme si sabéis lo que estáis entrenando, cuando estáis diciendo a vuestros deportistas o los deportistas hacen su propio entrenamiento, si saben lo que están entrenando o no saben lo que están entrenando. Entonces, bueno, os dejo 30 segunditos y vais comentando en el chat, pues, qué os parece. Orden, bueno, aquí veo orden de los ejercicios en una secuencia. Normalmente, bueno, aquí siempre decimos, pues, haz 4 repeticiones, o sea, 4 series de 10 repeticiones de este ejercicio. Y realmente sabemos lo que estamos haciendo con esas 4 series y esas 10 repeticiones, qué es lo que pretendemos. Los alumnos muchas veces no saben lo que están entrenando. Desde mi punto de vista del competidor, del deportista, que en mi caso, generalmente los entrenadores hacen por explicar los ejercicios y qué se quiere conseguir con ello. Creo que eso es importante, saber el objetivo. Efectivamente, saber el objetivo. ¿Alguna aportación más que queráis? Que bueno, sobre todo que interactuemos un poquito, que bueno, está bien escuchar, pero también está bien un poquito interactuar. Entonces, bueno, si alguien quiere hacer alguna aportación más, pues en el chat yo la puedo leer. Bueno, en este sentido, ¿sabemos qué es lo que estamos entrenando? Normalmente la respuesta es que no. No sabemos lo que estamos entrenando. ¿Por qué? Pues por varias razones. La primera, porque no sabemos la situación de nuestro deportista. Nosotros podemos querer entrenar fuerza máxima, nosotros podemos querer entrenar resistencia aeróbica, nosotros podemos querer entrenar, como ha comentado antes Alberto, el sistema anaeróbico láctico, el sistema aeróbico láctico, pero ¿cuál es la realidad? Que no sabemos la situación de nuestros deportistas. Tenemos que tener claro que para saber qué queremos entrenar, tenemos que evaluarles previamente. Normalmente nadie llegamos a evaluar a nuestros deportistas. Eso empezando por ahí. Luego también es cierto que no sabemos lo que entrenamos. ¿Por qué? Porque no sabemos la situación de nuestros deportistas. Nuestros deportistas, en algunos momentos, pues por tener a lo mejor cansancio físico de alguna sesión anterior, por tener también, no sé, alguna preocupación por estudios, por tener, no sé, también puede ser algún accidente que hayan tenido, etcétera. Eso lo que va a producir es que el entrenamiento con el objetivo y fisiológicamente lo que queremos conseguir con él, nuestro deportista no esté a la altura. Luego también, ¿por qué no sabemos lo que estamos entrenando?
por la sencilla razón de que si nosotros entrenamos, mejoramos físicamente, si aplicamos la misma carga, normalmente, fisiológicamente no se va a trabajar igual, porque nuestro deportista ya ha mejorado. Por lo tanto, tenemos que intentar acercarnos de alguna manera a ese objetivo e intentar acercarnos a saber más concretamente qué entrenamos, sí. La realidad es que lo hacemos y somos conscientes de ello, pues en la mayoría de los casos no. Normalmente lo que llegamos a hacer es, bueno, lo habitual es plantear los ejercicios y decimos, realiza de este ejercicio 3 series de 10 repeticiones, realiza de este ejercicio 4 series de 8 repeticiones y vamos ajustando la carga. Y tampoco le damos más instrucciones en cuanto a las variables para trabajar el objetivo que queremos trabajar. Entonces, bueno, en muchas de las ocasiones decimos, ahora vamos a trabajar la fuerza explosiva. Y bueno, le machacamos con una serie de ejercicios, con una serie de volumen, con una serie de intensidad, etcétera. Pero lo cierto es que luego llega otra sesión y decimos, vamos a trabajar hoy la resistencia anaeróbica láctica. Y marcas unos ejercicios, controlando las variables, etcétera. Pero lo que tenemos que tener claro es que si mejoramos una capacidad, vamos a mejorar otras. Es decir, si mejoramos la fuerza explosiva, vamos a mejorar la fuerza máxima, vamos a mejorar la fuerza de resistencia. Por lo tanto, con que trabajemos distintos objetivos, un objetivo me va a hacer mejorar otros. Aunque sí que es cierto que para cada uno de los objetivos se pueda trabajar específicamente. Bueno, a partir de aquí, lo que vamos a ver es saber qué son los ejercicios físicos. Y podemos entender los ejercicios físicos como el contenido que nosotros vamos a trabajar, la materia del entrenamiento en la que nos vamos a basar. Y ¿qué es lo necesario? ¿Qué tenemos que conseguir? Lo que tenemos que conseguir es la fuerza específica, la fuerza útil de lo que estamos trabajando. ¿Y cuál es la fuerza útil? ¿Cuál es la fuerza específica? La fuerza en la que nosotros alcancemos nuestro mayor rendimiento. Eso es lo que hay que tener claro cada vez que nosotros tengamos que entrenar. No podemos trabajar a lo mejor un press de banca al 100%, porque nosotros a lo mejor, al no ser halterófilos, no necesitamos ese tipo de fuerza, porque ese tipo de fuerza no es útil para nuestro deporte. ¿Y cómo vamos a saber cuál es la fuerza útil? La vamos a saber cuando con los criterios que hay en el reglamento de competición nosotros alcancemos un mayor rendimiento. Cuando alcancemos ese mayor rendimiento estaremos trabajando la fuerza que nosotros requerimos, la fuerza útil, a través de distintos ejercicios, que es el contenido que nosotros planteamos en todas las clases. Bueno, ahora, sabiendo lo que son los ejercicios y qué tipo de fuerza y qué tipo queremos conseguir, que es la fuerza útil, aquí lo que vamos a hablar son los tipos de ejercicios que hay. Los podemos diferenciar en 3 tipos de ejercicio. Primeramente, los ejercicios localizados. Son aquellos ejercicios donde con nuestro deporte tiene poca o nula transferencia. Son aquellos en los que normalmente entrenamos músculos, pero no entrenamos a través de cadenas cinéticas y a través de la coordinación de los distintos músculos, sino que para que todos nos pongamos en situación es cuando estamos en un gimnasio y decimos hoy vamos a hacer una rutina y vamos a trabajar pecho y tríceps y luego vamos a trabajar bíceps, pierna, etcétera. O vamos a trabajar el cuádriceps o vamos a trabajar los isquiotibiales. Ahí, en ese sentido, es cuando nosotros aislamos el movimiento y a través de las máquinas lo que hacemos es trabajar solo un movimiento, solo un músculo. ¿Vale? Entonces, estos ejercicios que estamos hablando de que tienen poca transferencia para los gestos de competición y tienen poca transferencia para nuestro deporte, ¿tenemos que desecharlos? Absolutamente no.
O sea, tenemos que hacerlos y sobre todo tenemos que hacerlos con vistas a una preparación física de base. Son ejercicios sobre todo que nos ayudan, son ejercicios complementarios que nos ayudan a la prevención de lesiones y a la descompensaciones musculares. Hay muchas veces que nosotros intentamos hacer ejercicios muy complejos, intentamos hacer ejercicios donde sí se trabaje de manera coordinada, pero si no tenemos esa base bien formada, lo que vamos a producir son descompensaciones musculares, alteraciones posturales también, etc. Entonces, bueno, tienen poca transferencia, pero no por ello son menos importantes. Luego tenemos otro tipo de ejercicios, que son los ejercicios generalizados. Estos ejercicios son los que luego vamos a ver los errores más comunes de los ejercicios generalizados. ¿Por qué he cogido este tipo de ejercicios? Pues muy sencillo, porque los localizados son ejercicios con poca transferencia, donde se aísla el músculo, y los ejercicios específicos, como veis, son gestos de competición. Entonces, los gestos de competición, ya cada maestro en su dojo, pues ya plantea los gestos específicos de competición según el contenido de cada una de sus clases, bien en condiciones de competición o en situaciones muy semejantes. Entonces, con los ejercicios generalizados, la transferencia sí que es una transferencia media-alta, sobre todo para los gestos de competición. ¿Por qué? Porque ahí sí que vamos a trabajar de manera coordinada con todos nuestros grupos musculares. ¿En qué se basan? Trabajos donde implicamos gran cantidad del cuerpo, implicamos grandes masas musculares y sobre todo de manera coordinada, como hemos visto anteriormente, las cadenas cinéticas. Y aquí, bueno, señalo una cosa que son los movimientos de cadena cerrada. ¿Y a qué me refiero con los movimientos de cadena cerrada? Son aquellos movimientos o aquellos ejercicios en los que hacemos siempre estando de pie. Por lo tanto, si estamos de pie, siempre nuestro cuerpo va a intentar como reequilibrarse constantemente. Por lo tanto, la inervación de las fibras musculares siempre van a crear una tensión en el músculo. Entonces, siempre van a estar reequilibrándose constantemente y van a estar activadas. De tal manera que no es lo mismo hacer un press de banca o un press militar sentado en una silla que si lo hago de pie. Si lo hago de pie, me va a producir una cierta inestabilidad que me va a hacer activar distintos músculos, tanto de las piernas, los gemelos, el cuádriceps, los isquiotibiales, etc. Y esos son los que vamos a tratar y de los que son más, también son importantes para la transferencia luego para nuestro deporte. Y luego, con respecto a esto de manera un poco general a todos los ejercicios que nosotros hagamos. Los gestos tienen que estar ejecutados siempre bien técnicamente. Y ahora veremos el por qué tienen que estar ejecutados bien técnicamente. Pero aparte de ejecutarlos siempre de manera correcta, ¿qué es lo importante? Hacerlo siempre a la máxima velocidad de ejecución. Siempre. Y esto no hay contradicción. ¿Por qué? Porque sencillamente en nuestro deporte, cuando nosotros queremos dar el máximo rendimiento, no hay movimiento lento. Hacemos un Suki, siempre lo hacemos a la máxima velocidad. Hacemos una entrada de Maesuki en combate, siempre lo hacemos a la máxima velocidad. Nosotros realizamos Quijón y cada uno de las técnicas y cada uno de los movimientos lo realizamos a la máxima velocidad. Por lo tanto, para que haya esa transferencia y para la inervación con una mayor frecuencia de las fibras musculares, lo que necesitamos es que se haga a la máxima velocidad de ejecución. Eso es importante. Evidentemente, lo que estoy diciendo, no tenemos por qué suprimir la técnica de la ejecución del movimiento por la velocidad. La técnica tiene que estar hecha correctamente y para eso hay que enseñarle. Y el deportista tiene que saber
cómo se hace correctamente. Una vez que ha aprendido ese gesto y sabe realizar la ejecución de ese movimiento, todos los movimientos tienen que ser a la máxima velocidad de ejecución. Sobre todo con la máxima intencionalidad, porque claro, ahora os preguntaréis vosotros, bueno, si yo voy a hacer un press arriba, un press militar, por ejemplo, un press de banca, mi máximo peso que puedo coger son 100 kilos, por ejemplo, diréis, ¿cómo lo puedo realizar a la máxima velocidad? Evidentemente, el movimiento va a ser lento. Otra cosa es la intencionalidad que tú aplicas a ese movimiento. Siempre tiene que ser con la máxima velocidad intencional en la ejecución. Siempre. De hecho, si nosotros nos ponemos ahora un poquito en situación, podemos darnos cuenta cuando en nuestros gimnasios, en nuestros dojos, entrenamos a lo mejor con gomas, entrenamos a lo mejor con lastres y todavía le seguimos diciendo a nuestro deportista, hazlo más rápido, hazlo más fuerte, hazlo más veloz, hazlo más potente. Por lo tanto, si lo hacemos también con esos lastres y esas gomas y esas resistencias, cuando hacemos cualquier otro tipo de ejercicio, siempre tiene que ir unido a la máxima velocidad. Bueno, ahora también os voy a dejar un tiempo para vosotros, aproximadamente sabiendo que vamos a tratar de explicar ahora los errores más comunes en los ejercicios generalizados, os voy a dejar también 30 segunditos, un poco que penséis o que os pongáis en situación a ver qué tipo de ejercicios, bueno, ahí en la diapositiva anterior hemos visto que uno de ellos puede ser la sentadilla, puede ser no, es la sentadilla, entonces que penséis y que, bueno, interactuéis y, bueno, pongáis en el chat qué otro tipo de ejercicios pensáis que pueden ser útiles como ejercicios generalizados. A ver si alguien se anima por el chat, a ver si alguien... Esto no es de está bien, está mal, es un poco, pues bueno, para estar todos un poquito... Catas no, catas hemos dicho que son ejercicios específicos, ¿vale? Entonces, ejercicios generalizados, pues bueno, ahí ponéis peso muerto, buen ejemplo, la plancha, perfecto, saltos a un cajón y recepción con pliometría, perfecto, saltos continuos, delante, detrás, remos, empujes, saltos, muy bien, José. Burpees, bueno, veo que la idea la tenéis muy bien cogida. Entonces, estocadas, bien, Sergio. Perfecto. Veo que más o menos lo estáis entendiendo por dónde van los tiros. Entonces, a partir de ahí, lo que yo... bueno, siempre estructuro de esta manera un poquito la preparación física. Lo divido en parte miembro superior y miembro inferior. El miembro superior siempre lo que hago es tanto tracción como empuje. Normalmente es lo que más se asemeja a un suki. Y siempre tanto tracción hacia atrás como empuje. Ejercicios para hacer tracción, lo acabáis de decir, remo, peso muerto. Son ejercicios que vienen muy bien. Para el empuje, press militar, hacia arriba, ahora explicaremos cada uno de ellos, press de banca, ¿vale? En cuanto a los del miembro superior. Luego tengo siempre los del miembro inferior, que lo divido en distintas partes, cadera, rodilla y tobillo. En cuanto a la cadera, el ejercicio por excelencia, donde se aplica y donde se usa la cadera con la implicación y la activación de los glúteos, es el hip thrust. Ahora explicaré cómo se realiza y veremos los errores más comunes. Y luego, con implicación unida y coordinada, tanto de tobillo, rodilla y cadera, tenemos sentadillas, zancadas y squat jump. Ahora, ¿qué es lo importante de todos estos? Son ejercicios generalizados donde todos nos van a ayudar
a mejorar nuestra zona central que hemos hablado anteriormente, tanto el abdomen, la zona del core, como el glúteo, por su importancia, como hemos dicho, para la aceleración y para la frenada de los movimientos que nosotros hacemos en karate. Por lo tanto, es importante que los trabajemos de manera coordinada y a través de un movimiento de cadena cerrada. Luego, diréis, ¿y son solo estos ejercicios? Bueno, puede haber no solo estos ejercicios, puede haber muchísimos más y sobre todo estos ejercicios los puedo ir adaptando según a lo que yo quiera. Si quiero que sea más específico, lo puedo ir añadiendo más específico a nuestro deporte, ¿vale? Ya sea katas o ya sea kumite, o lo que puedo hacer es combinar, a lo mejor si estamos haciendo combate, puedo coordinar un movimiento de algún ejercicio físico con alguna entrada a algún compañero. Entonces puedo ir combinando desde lo más básico a lo más específico este tipo de ejercicios. Bueno, aquí es donde un poquito, antes de meternos con los ejercicios que hemos nombrado anteriormente, aquí es donde vemos la importancia de ejecutar los ejercicios correctamente. ¿Por qué? Primeramente, para evitar lesiones. Es un factor fundamental. De nada me vale, en algunos casos, por ejemplo, hacer sentadillas con peso, de nada me vale poner lastres al competidor, etcétera, etcétera, y que el karateca luego se lesione por haber sobreentrenado o por haber hecho los ejercicios incorrectamente. Entonces, una de ellas es evitar lesiones. Importante, activación adecuada de los músculos implicados. Si el ejercicio no está ejecutado correctamente, a lo mejor de lo que paso de trabajar, a lo mejor el pectoral, lo mismo, lo que hago es una mayor implicación tanto del deltoides como del tríceps. Entonces ya a lo mejor, si el ejercicio no está ejecutado correctamente, no estoy trabajando lo que yo quiero trabajar, porque ya esa ejecución está incorrecta. Y luego, evidentemente, también, como hemos comentado anteriormente, se pueden dar que si no ejecuto los ejercicios correctamente, tener alteraciones posturales y también descompensaciones musculares. Puede ser que si a lo mejor trabajo con barra, tire más de un brazo que del otro y al final descompense muscularmente y posturalmente mi movimiento. Bueno, ahora nos vamos a meter con cada uno de los ejercicios para ver los errores más comunes que solemos cometer. Y son ejercicios que, como bien he dicho, se pueden trabajar en los tiempos que ahora nosotros estamos. O sea, en tiempos de COVID, en tiempos donde normalmente el entrenamiento es muy individualizado y, sobre todo, trabajarlo de manera correcta. El otro día, hablando con varios fisioterapeutas, recuerdo que me decían que bueno, habían visto que la gente realiza más ejercicio físico, pero que a raíz del confinamiento están teniendo mayor demanda porque la gente está más lesionada. Y la causa de esas lesiones normalmente suele ser porque no realizan los ejercicios de manera correcta o no controlan las cargas del entrenamiento. Bueno, pues una vez dicho esto, los errores más comunes en el peso muerto con barra, ¿qué suele ser? Tener las tibias muy separadas de la barra. Yo ahí, si os dais cuenta, bueno, pues lo hice con lo que tenía en casa. Al final nos podemos ir adaptando como hemos ido haciendo en las distintas situaciones. Entonces, lo importante es que cuando vamos a hacer el peso muerto, sí que tengamos las tibias, ¿vale?, cerquita de la barra y que esté todo lo más recogido posible. Importante, no redondear la espalda. Siempre, al hacer cualquier movimiento donde nosotros bajemos hacia abajo, tenemos que mantener siempre las curvaturas de la espalda. Las curvaturas naturales de la espalda son una lordosis lumbar, una cifosis dorsal y una lordosis cervical. Esas curvaturas se tienen que mantener. Normalmente queremos bajar mucho y cuando bajamos mucho lo que hacemos es redondear la espalda. En cuanto redondeamos esa espalda,
ya el movimiento estaría mal ejecutado porque vamos a tirar mucho más de las lumbares. ¿Y cuántas veces nos hemos dicho de he hecho este ejercicio y me duele la espalda? Entonces, intentar. ¿Por qué se nos redondea la espalda? Por el rango de movimiento. Si no tenemos mucha flexibilidad en la cadera y bajamos demasiado, lo que se hace es se redondea la espalda porque nuestro rango de movimiento está corto. Luego, importante también, no tener la cabeza alineada con la columna vertebral. Sin flexión ni hiperextensión del cuello. Normalmente, cuando vamos a tirar, lo que hacemos es esto, o lo que hacemos es bajar la cabeza. De tal manera de que ahí estamos descompensando nuestras curvaturas normales y también nos podemos hacer daño o lesionar. Importante también, agarre muy separado. Si agarramos muy separado, en vez de tirar sobre todo de lo que se refiere a la cadera y al levantamiento con las piernas, lo que vamos a tener es una mayor implicación también del deltoides, y el deltoides le vamos a tener en rotación interna. Por lo tanto, también nos puede causar alguna lesión o podemos tener algún tipo de daño. Y luego separar la barra del cuerpo. Evidentemente, si la tengo muy separada y subo la cadera, puede ser que, bueno, el movimiento de la barra me pueda hacer daño porque tenga que ir compensando muscularmente. Si, bueno, nos hemos metido primero con el peso muerto con barra, luego tendríamos el press militar. El press militar lo podemos hacer de varias maneras. Podemos hacer el press militar con mancuernas. Si tenemos mancuernas, podemos hacer el press militar con barra. Si os dais cuenta, son ejercicios generalizados donde se realizan siempre partiendo de pie y en una posición donde nosotros estemos en contacto con el suelo. Al final, tiene transferencia con nuestro deporte porque nosotros siempre estamos en contacto con el suelo y ejercemos nuestra fuerza contra el tatami. Entonces, normalmente, un error común en el press militar es hacer una abducción y extensión del hombro. Si hacemos una abducción y una extensión del hombro, ¿vale? Esto ya está forzado y aquí ya podemos tener que cuando tiremos, sobre todo con bastante peso, nos podamos hacer daño en este gesto. ¿Qué sería lo más cómodo y lo que estaría hecho correctamente? Hacer una posición neutra. Si, sobre todo la posición neutra, ¿cómo la vamos a poder hacer? La hacemos cuando estamos con mancuernas. Si estamos con barra, lo importante es que tengamos, en vez de con rotación interna del hombro, que intentamos tenerlo un poquito más juntito, que haga una rotación externa. De tal manera, esta posición es mucho más natural y donde el deltoides no se va a ver forzado. Aquí volvemos a repetir otro de los errores que antes también hemos visto, que es el no mantener las curvaturas de la espalda. Siempre compensamos con las lumbares. Hay a veces que si tiramos, lo que hacemos es meter la espalda. Agarre en pronación, va relacionado con lo que he dicho. Si abrimos mucho, agarramos en pronación, ¿vale? Y lo que hacemos es tener problemas en el deltoides. También perder la alineación entre el peso, muñeca, antebrazo y separarlo del cuerpo. En vez de, a la hora de coger las mancuernas o la barra, lo que hacemos es esto. Echamos hacia atrás y al final lo que tiramos, siempre estamos ejerciendo toda la presión, ¿vale?, sobre la parte de nuestra muñeca. Y luego iniciar el movimiento por encima del hombro. Hay a veces que iniciamos en esta posición con un ángulo de 90 grados. Por lo que, ¿qué es lo que pasa aquí? Que la activación, aquí no llega a descansar nunca el músculo. Aquí siempre estamos activados. Entonces, a la hora de tenerlo activado, el rango de movimiento va a ser menor. Lo que tenemos que intentar es que descanse en el pecho para intentar que el rango de movimiento sea mayor y, por lo tanto, la activación también a la hora de la contracción muscular sea mayor. Y luego, por último, elevar el trapecio. Hay a veces que cuando tiramos hacia arriba, en vez de hacer lo que es con los brazos únicamente, lo que hacemos es que elevamos el trapecio y del trapecio tiramos hacia arriba.
Estos serían los errores más comunes en cuanto al press militar, ¿vale? Si seguimos, ahora tenemos aquí el press de banca. Aquí en el press de banca, pues no me he grabado porque no tenía banco. Entonces, ¿se podría hacer desde el suelo? Hay opciones en las que se podría hacer. Siempre hay que tener sobre todo cuidado con el peso que se coge, porque, bueno, si no al final puede ser que no tenga la seguridad correcta para hacer el ejercicio. Importantes, errores más comunes. ¿Qué es lo que hacemos? Si tenemos los codos muy abiertos, lo que producimos es una rotación interna. Esto es lo que ya hemos comentado. Tenemos que juntarlos, ¿vale? Para que se produzca una rotación externa. Flexión del cuello, intentar una posición neutra. Lo que intentamos hacer es que flexionamos, ¿vale? Y solemos luego hacernos daño en el cuello. Y uno de los errores más comunes es, hay gente que, bueno, suele poner los pies en el banco, hay otros que suben los pies al banco y los cruzan, ¿vale? Eso lo que nos va a producir es una falta de estabilidad y poca base de sustentación. O sea, siempre tienen que estar en el suelo y tenemos que estar con los pies totalmente en contacto con el suelo. Si alguno veis, hay powerlifting que se dedican a hacer levantamientos de press de banca, veréis como siempre esos deportistas que hacen movimientos con grandes pesos, ellos siempre lo hacen con los pies en el suelo. Por lo tanto, siempre, incluso hay gente que dice que por intentar que el psoas no tenga mucha tensión, pero es que al final, si os dais cuenta, y si alguno lo buscáis por ahí, cuando hacen powerlifting y hacen el press de banca, incluso arquean la espalda para intentar encajar y el psoas tiene que tener tensión. En nuestro caso, como no estamos compitiendo en powerlifting, lo que tenemos es que tener una posición donde tengamos los dos pies apoyados en el suelo de manera cómoda y sin llegar a forzar esa postura como hace la gente que trabaja powerlifting. Luego, importante también, rebotar con la barra. Acortamos el rango de movimiento. Necesitamos que el movimiento sea lo más completo posible. No tenemos que intentar llegar con la barra, rebotar en el pecho y con el impulso de la barra lanzarla. No, tenemos que intentar que desde aquí, y sobre todo, ¿por qué? Porque ese es el error más común. Porque nosotros lo que nos interesa ahora es el empuje. Entonces, si lo que nos interesa es el empuje, tenemos que tener claro que tenemos que partir desde aquí, desde parado, y desde parado ejercer la máxima aceleración posible. No intentar rebotar, porque nosotros, y además en nuestro deporte, intentamos, si sobre todo estamos pensando en katas, no rebotamos. Fijamos un movimiento y pasamos al siguiente. Igual que anteriormente, torcer las muñecas, hay que tenerlas en posición anatómica y alineadas. Y luego trayectoria lineal, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es que cuando sacamos la barra, desde el pecho lo que tiene que hacer es como una especie de círculo, ¿vale? Una J invertida. No tiene que subir de manera vertical. Despegar el glúteo del banco. Lo que os he dicho, en powerlifting si lo hacen, nosotros como estamos, que son ejercicios que nos van a servir de cara a nuestro deporte, que es el karate, no tenemos que despegar el glúteo del banco, tenemos que tener en contacto, y si os dais cuenta en las imágenes, siempre intentando mantener las curvaturas de nuestra espalda de manera correcta. Y luego, el agarre suicida. El agarre suicida es cuando en vez de hacer la presa de manera correcta, sacamos el dedito gordo, ¿vale? Eso es lo que se denomina el agarre suicida, de tal manera que no vamos a ejercer la fuerza y a vencer la resistencia de manera correcta y nos podemos hacer daño. Ahora nos metemos, hemos visto los del miembro superior, nos vamos a meter con los del miembro inferior. En este caso, por excelencia, es un movimiento recomendado 100%.
sobre todo con mayor implicación de cadera y del glúteo. Aquí trabaja tanto el glúteo mayor, como el glúteo mediano, como el glúteo menor. Bueno, aquí si os dais cuenta, si alguien tiene que trabajarlo de manera aislada, pues yo lo hice y lo veo en el sofá de mi casa. Normalmente lo que se suele tener es un cajón y a partir del cajón es cuando hacemos el hip thrust, ¿vale? Pero a partir de ahí, pues bueno, se puede usar el sofá, también se puede usar el colchón, si tenemos la cama pegada a algún lado, podemos hacerlo a través de la cama. ¿Y cuáles son los errores más comunes? Tener los pies muy juntos, siempre tienen que estar los pies a la anchura de los hombros. Y luego, realizar el movimiento con la punta de los pies. Si lo realizamos con la punta de los pies, nos va a causar una mayor desestabilización. Por lo tanto, siempre hacerlo con el talón, teniendo toda la base de sustentación del pie. Y luego, importante, si no activamos el abdomen, el glúteo y los erectores de columna, al final, si tenemos peso en la barra, se nos puede mover y nos podemos hacer daño en la espalda. Nos puede crear, como bien pone ahí, presión lumbar. Otro de los errores es que en vez de redondear el cajón y subir hacia arriba, lo que hacemos es que empujamos el cajón. Por lo tanto, si empujamos el cajón, no estamos lanzando con la cadera, sino que estamos, en vez de lanzar la cadera, lo que estamos haciendo es empujarlo, ¿vale? Y lo que tenemos que es tirar con fuerza. Y por último, no tener un ángulo de 90 grados. Tenemos que tener un ángulo de 90 grados entre la tibia con el empeine del pie y el fémur, de tal manera de que con el pie esté alineado y luego con el fémur también esté alineado, de tal manera de que estemos rectos. Bien, una vez visto el hip thrust, nos vamos a meter con el siguiente, que es la sentadilla. La sentadilla, ejercicio por excelencia, también, de cualquier manera, con peso, sin peso. Desde ahí, luego, lo que digo, si queremos algo más específicamente, ¿cuántas veces no hemos visto hacer una sentadilla y de ahí una entrada de kumite, por ejemplo? Importante. ¿Cuál es el error más común aquí? No pasar las rodillas por delante de la puntera de los pies. Siempre nos han dicho, o antiguamente se entendía, que una sentadilla correctamente hecha es cuando estamos con la rodilla y el fémur en un ángulo de 90 grados. Error. Yo siempre digo lo mismo. ¿Quiénes son los que hacen una sentadilla completa, profunda y correctamente? Los bebés. Si veis a los bebés, hay muchas veces que ellos descansan y hacen una sentadilla y no les cuesta para nada. O sea, la sentadilla profunda, si no tenemos lesiones de rodilla, entendámonos, se debería hacer de manera profunda. Si no, ejerce mucha más presión en los ligamentos y al final lo que hacemos es que la cadera no funciona correctamente. Si alguien prueba a hacer una sentadilla a mitad y lo que hacemos es que con la cadera nos vamos a ir hacia atrás. Luego, importante, introducir las rodillas hacia adentro. Al final, siempre produce lo mismo, cadera, rodillas y tobillos bien alineados. Y esto también va relacionado con introducir hacia adentro el arco plantar del pie. Si yo el arco plantar del pie lo meto hacia adentro, las rodillas se van a meter hacia adentro. Y si se meten las rodillas, probablemente, ¿vale?, la cadera también esté mal alineada. Luego, ahí en el vídeo, como podéis ver, yo lo he hecho sin barra, pero bueno, si lo hacemos con barra, normalmente, bueno, hay que intentar no apoyarla en la parte ósea de la columna cervical, siempre intentar hacerlo en base sólida, es decir, en el trapecio, e incluso yo recomendaría hacerlo por delante, que se puede hacer apoyada en el pecho, pero bueno, normalmente si se hace por detrás, que sea en base, si se hace por detrás o por delante, que sea siempre en base sólida. Y aquí volvemos a otro error común que hemos visto anteriormente, el redondear la lumbar. Tenemos que llegar siempre hasta donde nuestro rango de movimiento de la cadera nos lo permita. En el momento
que nosotros redondeemos la espalda y no mantengamos la curvatura natural de nuestra espalda, estaría erróneamente. Entonces, diréis, bueno, nos acaba de decir que la sentadilla tiene que ser profunda y ahora me está diciendo de que no baje del todo. Estoy diciendo que hay que bajar profundamente hasta donde nos dé nuestra cadera para no redondear la espalda. Ese sería el punto hasta donde hay que bajar. ¿Vale? Normalmente el error que tenemos es intentar, lo que más presión produce las rodillas es cuando hacemos el rebote abajo. Si rebotamos abajo y subimos, ahí es donde sí que ejerce la presión. Y luego, por último, forzar la anteversión de cadera, tensión en los flexores de cadera, que lo que hace es una inhibición de estabilización. Entonces, si nosotros metemos la anteversión de cadera es cuando metemos las lumbares y sacamos el glúteo. Entonces, ahí, si forzamos esa posición, lo que nos va a producir es dolor en la espalda y una inhibición de estabilización. Bueno, vamos a ir terminando, ya nos queda poquito. Este es muy sencillo, el squat jump, también muy útil sobre todo para mejorar la potencia, para mejorar la fuerza explosiva que queramos trabajar. Es un movimiento que tiene mucha transferencia a nuestro deporte. Para las dos modalidades, tanto para katas como para kumite. Para kumite estamos haciendo saltos, que es el ciclo de estiramiento, acortamiento que hemos hecho. Y para kata podemos trabajar este movimiento, ¿vale? Que nos va a venir bien de cara a la fuerza explosiva y a mejorar tanto el glúteo como la parte del abdomen. En cuanto a los errores más comunes, bueno, los mismos que para la parte de sentadilla, porque parte de una sentadilla, entonces son los mismos en cuanto a la flexión. Y luego, el error que se suele cometer es que cuando hagamos el aterrizaje metamos las rodillas hacia adentro. Si metemos las rodillas hacia adentro, también va a tener más tensión y a la larga nos puede producir lesiones. Entonces, es importante que eso lo mantengamos alineado correctamente cuando aterricemos. Y luego, lo que he comentado, intentar, cuando trabajemos este aspecto, es hacer un salto y parar. No hagamos salto, porque al final si caemos del salto en una flexión profunda, al final sí que vamos a rebotar abajo y va a haber una mayor compresión y va a haber una mayor tensión en nuestras rodillas. Y luego, por último, también la zancada. La zancada, bueno, si os dais cuenta, también tiene mucha transferencia. Sería uno de los ejercicios que también tiene mucha transferencia, porque si os dais cuenta, si lo asemejamos a kumite, nos vale igual que cuando hacemos una entrada. Prácticamente, cuando queremos llegar muy profundo, la posición es muy parecida. Y si nos referimos a lo que es la parte de katas, pues bueno, sin tener el pie apoyado, pero es muy parecido el gesto a un zenkusudachi. Entonces, errores más comunes que tenemos en este ejercicio: pasar la rodilla de la pierna adelantada por delante de la punta. Si lo pasamos, ejercemos mucha presión, ¿vale?, en la parte de la rodilla adelantada. Y luego, esto también se produce si hacemos un paso excesivamente corto, ¿vale? Normalmente la carga siempre va a caer sobre la rodilla. Luego esto hay a veces que nos va causando algunas pequeñas molestias. Y luego, también muy semejante a errores de otros ejercicios que hemos visto anteriormente, introducir la rodilla adelantada hacia adentro, ¿vale? De tal manera que luego también, si introduzco la rodilla hacia adentro, cuando yo voy a levantarme, los músculos a trabajar no van a ser los mismos. Probablemente hay muchas veces que cuando se mete la rodilla hacia adentro es porque hay descompensaciones musculares, es porque hay músculos que están más elongados y otros que están
más tensos. Por lo tanto, puede ser que esa descompensación muscular es lo que produzca el error. Y por último, para ir un poquito concluyendo, que bueno, estoy mirando el reloj y creo que lo voy a clavar en la hora para no irnos muy tarde. Entonces, sería llevar, que si lo hacemos con peso, llevar el peso hacia adelante. Si yo llevo el peso hacia adelante, ¿vale? Igual vamos a forzar la espalda, vamos a forzar las lumbares y por lo tanto, si voy hacia adelante con la carga, va a caer todavía más presión en la parte de la rodilla. Si os dais cuenta, estos errores se tienen en muchos, o sea, son muy comunes a todos los ejercicios que hemos ido trabajando. Hay a veces que esto lo pasamos por desapercibido. Siempre llegamos, mandamos los ejercicios y bueno, si lo hace bien o si lo hace mal, no le damos mayor importancia. Y yo creo que sí que tenemos que darle mucha más importancia de la que le damos en muchos casos. Porque la cuestión no es cuando tenemos a nuestro deportista o nuestro deportista hace los ejercicios cuando hace 10 repeticiones. El problema es cuando tiene 50 años y lleva sus espaldas hechas, pues, bueno, iba a decir miles y miles y miles y miles de repeticiones de este tipo de ejercicios. Ahí es donde vienen problemas de rodilla, operaciones de rodilla. ¿Qué os voy a contar en nuestro deporte? Operaciones de cadera. Eso es, hoy en día, pues, sobre todo los más antiguos, que cuando suelen tener problemas de cadera. Entonces, con este tipo de ejercicios tenemos que tener claro la importancia de que nuestro deportista, sobre todo por su salud también, aparte del rendimiento que nos pueda venir, que yo hoy lo estoy enfocando un poquito en el rendimiento y en la transferencia para nuestro deporte, pensar también en la salud del deportista. Creo que es importante saber que si nuestro deportista no ejecuta correctamente esos ejercicios, al final, a la larga, podemos tener problemas. Entonces, por mi parte, esto sería todo. Creo que lo he más o menos clavado en el tiempo. Entonces, agradeceros a todos vuestra atención. Vuestra participación también, cuando se ha tenido que participar por el chat. Y bueno, ahora estoy a vuestra disposición para cualquier comentario, cualquier pregunta y bueno, en lo que os pueda resolver y ayudar, pues estoy a vuestra disposición. Vale, pues muchas gracias, Víctor, por tu trabajo. Tengo una pregunta aquí que ha levantado la mano Escuela de Karate Campo Real, así que cuando quieras, por favor. Hola, buenas tardes. Enhorabuena, Víctor, por la exposición, me ha gustado muchísimo. Mira, yo quería comentarte, al hilo de los trabajos que propones de empuje, que los que has propuesto ha sido con material. Se da la circunstancia de que en clase pues hay veces que no se cuenta con material, teniendo en cuenta que el grupo es muy heterogéneo, pues hacen propuestas grupales, ¿no? Entonces, así como, por ejemplo, para el press de banca o el press militar se me ocurren unos ejercicios sin material, como puede ser la flexión de brazos común, normal, o la flexión de brazos en pica, pues, por ejemplo, para la retracción no se me ocurre un trabajo que sustituyera el peso muerto sin un elemento. Bueno, quería ver si me puedes hacer alguna aportación y qué te parece. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, hay muchas veces que lo que podemos es ayudarnos a la hora de hacer la tracción, podemos coger cualquier tipo de cosa. O si no cogemos, al final no tenemos algo que vencer a la hora de la resistencia. Pero bueno, en cuanto a material, yo he utilizado un palo de una escoba, pues podemos tener 2 botellas de agua. O sea, tampoco necesitamos tener un material muy específico. Hay a veces que a nuestro deportista, y más ahora, que no se pueden compartir las cosas, si le decimos que se traiga su botellita de agua, con eso probablemente podamos utilizarlo. También puede ser a través de gomas, que una goma pues al final es muy, muy accesible, lo podemos hacer. Con los cinturones también podría ser. Tenemos los cinturones cuando estamos entrenando, lo que podemos hacer es que un compañero agarre el cinturón al final o sea, uno de un extremo y el otro del otro,
y que el compañero de enfrente ofrezca resistencia. Yo mientras ir tirando. Son algunas de las cosas que se me está ahora mismo ocurriendo según estoy pensando. Seguro que hay millones más de alternativas, evidentemente, pero a lo que yo me refiero que no hay muchas veces que pensamos, nos liamos un poquito la manta a la cabeza con material y demás, y hay muchas veces que con lo más sencillo que tengamos, una simple botella de agua, unos bricks de leche o cualquier tipo de cosa podemos usarlo, un cinturón, como te estoy comentando. No sé si... Sí, está bien. Gracias, Víctor. Sí, más o menos me ha quedado claro el tema. Ya te digo que la cuestión es esta. Nosotros, bueno, yo me encuentro en clase y claro, tienes que proponer un ejercicio a todo el grupo y bueno, pues lo de las botellas de agua o los bricks de leche, pues evidentemente no cuentas con ello, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, la propuesta de los cinturones pues me parece interesante y sí, es una cuestión también de madurarlo, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Sobre todo es que, como te comento, siempre sería interesante porque al final podemos hacer una atracción sin más, pero siempre normalmente si queremos ofrecer alguna resistencia, siempre vamos a necesitar algo de material. También puede ser con el propio compañero. O sea, si estamos, por ejemplo, uno con el brazo encogido, o sea, en plan en el íquite, y otro está con el brazo extendido, y que uno tenga que tirar del otro. Y el compañero ofrezca cierta resistencia para poder hacer la tracción. También se me está ocurriendo en estos momentos para trabajarlo sin material. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Enhorabuena de nuevo. Gracias a ti, muchas gracias. Vale, tenemos a Raúl Sanfrutos que está por el chat haciendo una pregunta, pero yo creo que Raúl es mejor que la hagas tú directamente. Vale, pues muchas gracias. Pues nada, la repito. Te he visto entre las ejecuciones que hacías una pequeña pausa. Yo he visto pues, en otras ocasiones las ejecuciones de una serie se hacen todas seguidas. ¿Cómo las recomiendas hacer? Bueno, vamos a ver. Esto ya nos estaríamos metiendo un poquito en lo que son las variables del entrenamiento. Entonces, aquí en este curso no se ha tratado, que quizá en otro curso sí que pueda ser muy interesante. Depende de lo que queramos trabajar. No hay un método más efectivo que el otro en cuanto a la hora de trabajar las series. Sí que es cierto que los karatecas siempre tendemos a ser muy machacones. O sea, siempre tendemos a cuanto más mejor y a darnos la paliza, y si hay que repetir 50 veces, hacerlo 50 veces. Y normalmente, a lo mejor, teniendo esas paradas, hay un método que es el método cluster, que es que entre repetición y repetición dejar entre 1 o 2 segundos, inclusive hasta 5 segundos entre repetición y repetición, de tal manera que cuando vayas a hacer la siguiente repetición, la inervación de las fibras y la frecuencia con la que se inerva sea la máxima posible. Al final, eso siempre va a tener más transferencia con nuestro deporte, porque nosotros le pedimos a nuestro deportista que pase de 0 a 100. No le vamos diciendo a nuestro deportista que haga muchas repeticiones, muy seguidas. No sé si me he explicado correctamente o si me has entendido. Sí, perfecto. Además, me ha parecido estupenda esa explicación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues si os animáis, ¿alguna otra pregunta? Yo le haría a Víctor un requerimiento que es el que habéis pedido vosotros antes, y es que nos deje el archivo colgado si puede. Sí, os lo dejo. Quizá, yo no sé si va a llegar porque como tengo los vídeos metidos, puede ser que tarde un poquito, pero lo voy a intentar, ¿vale? Vale, hecho. Y nada más, venga, pues cada uno que se anime. De todas maneras, ir poniendo ya en el chat, si hacéis el favor, vuestro nombre y DNI para lo del diploma y eso, si hacéis el favor. Os dejaré un ratito para que a Víctor le dé tiempo a colocarlo y luego a que lo vayáis descargando. Y una vez que terminemos, pues si queréis hacemos lo mismo de antes. Al ir desconectando, yo veo realmente si ya puedo irme o queda alguno pendiente todavía de descargar. A ver, voy a ver si voy con ello. ¿Tenéis alguna pregunta más con respecto a esto? Víctor, que muchísimas gracias.
y que Ricardo, pues ya nada, tú ves cerrando o ves diciendo lo que tenga que decir. Yo solamente ya deciros que daros las gracias a todos y que os animéis a que continuéis aprovechando estos cursos que realiza la Federación. Por supuesto, un abrazo muy fuerte para Víctor también y nada, que sigáis trabajando para seguir colaborando con la Federación. Y por mi parte, solo desearos ya que tengáis una buena tarde y nada más, y hasta el próximo curso. Pues muchas gracias.